Buenas tardes, mi nombre es Lida y curso la carrera de Ingeniería por el curso de taller. Le voy a hacer una entrevista sobre el respeto que hay a los ciclistas, la falta de respeto a los ciclistas en la intersección ubicada en la avenida Salaberry. ¿Me puede brindar su nombre, por favor? Damaris Cristóbal. ¿Qué enseña? Sociología de la comunicación. Ok. La primera pregunta sería, ¿qué cualidades tienen las personas que tienden a respetar las normas de las ciclovías? Las cualidades de las personas las personas que respetan. Evidentemente hay criterios de formación, de educación en casa, valores cívicos, ¿no? El respeto hacia dónde va, cuáles son los límites y los derechos de los otros también, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿por qué esta problemática sigue siendo un punto débil en Lima, a pesar de conocerla ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿De qué problemática exactamente? Falta de respeto de los conductores hacia los ciclistas. Pues es falta de educación vial, ¿no? Aquí estamos viendo que hay, en primer lugar es un tema sumamente complejo, ¿no? En el caso de los peatones y el caso del transporte público hay que dividirlo de esta manera. El transporte se da prioridad más al transporte público que al transporte de los peatones, ¿no? Entonces, y esto es ya por una política de urbanidad, ¿no? Una política ya de esa estructura de lo urbano, ¿no? En Lima. Entonces, ¿por qué sigue esta problemática? Porque todavía no sabemos dividir cuál es lo importante. ¿Es el respeto por los peatones, por la vida, por los seres humanos, o por por movilizarnos simplemente en Lima, por ejemplo? Claro. Entonces tenemos que priorizar qué es lo que es primero, ¿no? ¿Qué es primero en este caso? ¿El respeto por los derechos de los peatones o cómo nos estamos simplemente conduciendo en la ciudad? Claro. La siguiente pregunta es, ¿por qué las soluciones que se dieron no funcionan hasta ahora? ¿Qué tipo de soluciones? A ver, ¿qué soluciones han...? Quizás poner seguridad o policías que estén controlando las ciclovías. Porque muchas veces se ve como que los policías están más distraídos en el celular, quizás, y dejan como que pasar los problemas que hay, o las personas se quejan y los policías no atienden. ¿O por qué realizan esas ciclovías sabiendo que hay intersecciones, ¿no? Ya, esas ciclovías, las ciclovías en sí. Creo que Ya, están sí, mal hechas, ¿no? Bueno, mira, se supone que como parte del respeto, como parte del derecho a circular, a la libre circulación en la ciudad, deben haber estas formas de tránsito, por ejemplo, a través de ciclovías, líneas para cruzar las avenidas, ¿no? Líneas peatonales. No es que digamos, de repente es la estructura, ¿no? Lo urbano que no se ha focalizado en darle la importancia al peatón y por ejemplo, a los que quieren ir de bicicleta, ¿no? Los que van con bicicleta, ¿no? Se ha adaptado después a ese respeto en la construcción de ciclovías que de repente pueden ser improvisadas. Después, ¿no? El diseño no ha sido hecho para los peatones, ha sido hecho para las personas, para los autos, ¿no? Claro. Para una ciudad de cemento, básicamente. Claro, se parece que han hecho esos, como porque eso es un bypass, ¿no? Unen varias avenidas importantes y, bueno, lo han hecho especialmente para que los autos pasen y han improvisado y han puesto ahí las ciclovías. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque, como te estaba comentando, el proyecto no está hecho con la finalidad del respeto al peatón o en consideración a los ciclistas. Se adaptó luego, ¿no? Me imagino, se adaptó luego y de repente esto puede ocasionar que haya accidentes, ¿no? Accidentes Ahora, de hecho que las adaptaciones tienen que pasar por
por personas especializadas, ¿no? Para esto. La verdad no te podría decir si aquí hubo o no una adaptación o no, pero en sí, en la ciudad de Lima se prioriza más la circulación de los autos que de las personas en sí, ¿no? Claro. ¿Quiénes, según usted, son los principales responsables de este problema? ¿Por qué? El problema de... De ¿Cuál la falta de problema? respeto. De la falta de respeto A los ciclistas. Bueno, eso, como te dije, viene de un ámbito ya educativo, ¿no? Viene desde el respeto por el derecho a la circulación del peatón, así como también la circulación de quién está conduciendo algún vehículo, ¿sí? Claro. Creo que también Entonces, el respeto viene por ambos lados, ¿no? Porque hay veces yo veo que hay automóviles ahí y están para que ellos crucen y los ciclistas vienen como... Querer ganarle el auto, claro. ¿no? claro, hay normas, Es para los dos, hay, ¿no? claro, hay normas que se deben respetar, tanto los ciclistas, tanto los peatones, así como los conductores, ¿no? Es una responsabilidad compartida, de hecho. Como estamos adaptándonos recién a una cultura de respeto por los derechos de los demás, y realmente nos estamos adaptando a esta, por ejemplo, aquí, ¿no? En Salaberry, como tú me estás comentando, hay que tener en cuenta también el distrito, ¿no? En donde estamos, el lugar se está adaptando a a respetar a los derechos ya desde hace mucho tiempo. Ustedes tienen que analizar también el nivel cultural, tienen que analizar cómo está conformado, quiénes viven, ¿sí? Para poder comprender también de alguna u otra manera por qué se da por qué es en el caso de Salaberry y por qué en el caso de otras avenidas, por ejemplo, se da situaciones completamente distintas, ¿no? Aquí tenemos ciclovías, ¿no? Por ejemplo, en el medio de Salaberry, ¿no? Pero en otros distritos no se tienen ni siquiera ciclovías. Imagínense, ¿no? Imagínense. Entonces, hay que entender que hay una responsabilidad compartida, gobierno, Estado y ciudadanos, ¿no? Claro. Cuestiones de ciudadanía entran aquí también. La siguiente pregunta sería, ¿qué métodos son los más adecuados para concientizar a los conductores de autos y a los peatones que transitan por la ciclovía? Porque hay muchos peatones que, a pesar de que es ciclovía, ellos tienen su acera para pasar, cruzan por la ciclovía y incomodando a los ciclistas. Ya, conductores Peatones. y peatones. Ya, conductores y peatones. Como te dije, también responde a esta educación sobre tus derechos y tus deberes como ciudadano, ¿no? Si no entendemos cómo debemos actuar, qué es ciudadanía, ¿no? No vamos a poder entender cuál es el límite, cuáles son los derechos de los otros. Por lo tanto, vamos a cruzar o vamos a caminar por esta vía, ¿no? Porque de hecho cruzarla es necesaria, Claro. pero caminar o interrumpir el paso de los ciclistas en este caso, ¿no? Claro. Sería beneficioso que en estas intersecciones haya policías de tránsito que hagan respetar el correcto fluir de los Ya ciclistas. que, por lo que veo, los semáforos están mal programados, ¿no? Yo creo que un policía de tránsito beneficiaría a todas las partes, ¿no? Tanto a los ciclistas como a los conductores y haría más fluido el tránsito. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que ya tenemos escasez de policías, ¿no? Entonces, colocar un presupuesto, claro, una cantidad de oficiales en estas intersecciones van a ser, no creo que solucionen el problema. ¿Por qué no creo que solucionen el problema? Porque tiene que ver más con el ejercicio ciudadano, ¿no? Con el hecho del respeto por la vía del otro, ¿no? Por la libre circulación y porque debemos entender que respetar estas vías va a dar mayor fluidez al tránsito en Lima, ¿no? ¿Qué les parece, por ejemplo, si tanto el conductor
¿no? El conductor de los vehículos, de los automóviles, y los conductores y los peatones y en este caso los ciclistas respetan sus espacios. ¿Qué es lo que pasaría en Lima realmente si cada uno respeta sus espacios? Sería mucho más ordenada. ¿No? Habría un orden. Si en este caso la gestión de los distritos, así como la gestión general respetara estas vías, pues de alguna u otra manera tendríamos un distrito mucho... Tendrán que ponerse de acuerdo también los alcaldes, ¿no? Los distintos municipios y con la Municipalidad Central de Lima, ¿no? Así es. Tendría que haber una comunicación bastante fluida entre estos ámbitos, ¿no? Como te dije, pero lo principal, uno pone las reglas están de hecho, las reglas están ahí. Ya hay una norma que dice que no debemos invadir el espacio de los circuitos de bicicletas o de ciclistas. Pero, ¿de dónde parte, no? De los ciudadanos, de casa también ya, ¿no? ¿no? De los ciudadanos o cumplirlo. Esto toma tiempo, ¿no? Me imagino, tomará tiempo. Toma tiempo, sí. Podemos colocar normas, trabajar bastante con la concientización en los ciudadanos, ¿no? A través de campañas que nos permitan entender cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos y así pues mejorar la convivencia en la ciudad, ¿no? La convivencia en el tránsito, que es tan estresante en Lima, por ejemplo, ¿no? Los ciclistas tienen el mismo derecho así de tener una pista o un lugar específico donde puedan trasladarse, así como los conductores tienen el derecho de estar en las principales avenidas o en las calles, así como los peatones tienen el derecho de caminar por las veredas y atravesar las avenidas o cruzar las avenidas, ¿no? Entonces, si sabemos hasta dónde llegan dónde está el límite, ¿no? Nuestros derechos y nuestros deberes, vamos a poder entender que el tema del tránsito en Lima se va a poder, digamos, poco a poco a través de campañas, pues fortalecer, ¿no? Claro. Para finalizar, ¿qué métodos utiliza usted para tratar a las personas que tienen malos comportamientos, o sea, faltan el respeto? Por ejemplo, en el salón de clase usted tenía algún alumno que le haya faltado el respeto. ¿Te refieres a las cuestiones de tránsito estrictamente No, o ya solamente respeto, ya el sí. respeto? Ya. Cuestiones de respeto. Los respetos es un valor, ¿no? Entonces, la única forma de enseñar un valor es a través del ejemplo, a través no necesariamente uno tiene que ir a un castigo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, esas personas tienen que ser multadas, por ejemplo, aquellas que cruzan la pista. De hecho, hubo una iniciativa así, sí, sobre aquellas personas que botaban algo a la calle, ¿no? Y era un pequeño residuo de algo. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso debemos dar a entender que hay un respeto a través del ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hago yo? También muestro que eso no se debe hacer. Uno tiene que aclarar el tema, decirles cuáles son qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, para que se pueda entender, porque las personas que faltan el respeto no conocen los límites, ¿no? No conocen los límites. Uno tiene que simplemente mostrarle los límites de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, claro, en sociedad, ¿no? Te faltan el respeto porque no conocen en sí el problema, quizás caen por no saber en sí del problema, se meten así como decir un problema y tú pones como que tu opinión y le faltas el respeto a alguien y tú piensas que está bien, pero en sí no está mal. Claro, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Demostrar y aclarar cuáles son los límites y si se ha atravesado ese límite, colocar esa mirada de que no se debe hacer, ¿no? Esa instrucción
que esto no es lo correcto y que la idea de un ciudadano es que siga las normas del respeto. Muchas gracias.